Continuamos el cuarto intermedio de la reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Van a hacer uso de la palabra el diputado provincial Marcelo Saín y miembros integrantes del CELS, Horacio Berbisky y Paula Litvasky. Comienza la exposición, invitamos al diputado Marcelo Saín a que haga uso de la palabra. Muchas gracias, senador. Gracias, senadoras, senadores presentes, colegas, compañeros, amigos del CELS. Yo quiero hacer una exposición referida al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a este Senado, que es un proyecto centrado básicamente en la modificación de la Ley 25.520, que fue sancionada y promulgada en el año 2001 y que ha sido uno de los grandes logros del consenso básico en la democracia argentina en materia de defensa y seguridad. Es bueno, me parece a mí, hacer una acotada introducción para contextualizar el proyecto del Poder Ejecutivo, de qué se trata la Ley 25.520 y dentro de qué contexto legislativo, legal, normativo, institucional se inscribe el Sistema Nacional de Inteligencia, para no perder de vista cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo en esta materia. Creo que si descontextualizamos el análisis de la propuesta oficial, de esa institucionalidad, de esa legalidad, correríamos el riesgo de no tener una visión integral del valor que tiene, a nuestro entender, la propuesta oficial. Esta ley, 25.520, yo tuve la suerte de ser uno de los redactores. Aquí veo algunos compañeros y amigos que también han estado en la redacción de esa ley. Lo veo a Jaime Garreta, pero hay otros más. Y fuimos muy cuidadosos en que esa ley sea una ley estrictamente derivada y complementaria de las dos principales leyes que organizan el Sistema de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, la Ley 23.554 del año 88 y la Ley 24.059 de Seguridad Interior. No es menor eso, porque son los dos instrumentos legales que estaban íntimamente vinculados a lo que era la consolidación de la democracia. Es bueno tenerlo en cuenta eso. La Ley de Defensa Nacional es una ley que establece las bases de la conducción política del sistema defensivo militar, pero también establece las funciones claras de las Fuerzas Armadas, que es prevenir y conjurar agresiones de origen externo. Y quedó claro en el debate parlamentario del año 86, 87 y 88 que agresión de origen externo hace referencia a agresiones de Fuerzas Armadas regulares de otro Estado sobre nuestro país. Por las dudas, en el decreto que reglamenta esa ley, que es el decreto 727 del año 2006, esto se especifica en uno de sus primeros artículos, porque siempre hubo una tendencia que en torno de la concepción de las nuevas amenazas se abriera la puerta para la participación militar en lo que es el seguimiento y eventualmente la intervención en asuntos vinculados a la criminalidad compleja o a problemáticas, por ejemplo, de entre ellas, del narcotráfico. Y además se estableció con absoluta claridad en esa ley que la política nacional no podía ser objeto de lo que es la actividad de la inteligencia militar, que la inteligencia militar tenía que estar abocada básicamente a lo que es la producción de conocimiento para la defensa nacional en este sentido. Esto fue complementado con la Ley 24.059 de Seguridad Interior, donde, tal como mandaba la ley anterior, la 23.554, cuando decía la seguridad interior debe ser regulada por una ley especial porque se debe mantener la separación, la diferenciación institucional entre defensa nacional y seguridad interior. Lo que estaba en juego era aquello que era el remanente de la dictadura militar en la democracia argentina, si los militares participaban o no en asuntos de seguridad interna. Eso es lo que estaba en juego en aquel momento. Y en el año
fines de 1991, cuando se sanciona la Ley de Seguridad Interior, y comienzo del año 92, donde es promulgada por el Poder Ejecutivo, con ese texto legal queda completamente cerrado el plexo normativo que regula estas dos dimensiones. Claramente lo que dice esa ley es que solamente en tres situaciones extraordinarias podrían las Fuerzas Armadas participar en asuntos de seguridad interior. Frente a situaciones de crisis convocado por el Comité de Seguridad en materia de seguridad interior, aportando dispositivos y mecanismos que no tienen que ver con unidades de combate, sanidad, ingenieros, comunicaciones, básicamente. En caso de un ataque militar a un cuartel, estaba fresco el ataque a la Tablada, al cuartel de la Tablada, y entonces, pese a que era una cuestión que se definía en la ley como un tema inscripto en la seguridad interior, lo que se hacía era decir, pero las Fuerzas Armadas que son agredidas tienen dentro de la jurisdicción militar, la posibilidad de conjurar ese tipo de amenaza. Y en tercer lugar, en un caso de conmoción interna, previa declaración de estado de sitio, cuando fuese el sistema rebasado, podría el presidente o la presidenta de la Nación disponer la intervención de las Fuerzas Armadas, unidades de combate en materia de seguridad interior. Pero nunca esta intervención supondría la formulación de doctrina, organización, funcionamiento, capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Nosotros lo que en aquel momento, y el Congreso de aquel momento, en el marco de un consenso interpartidario, pensemos bien, la Ley de Defensa Nacional se sancionó y se promulgó con el radicalismo al frente del gobierno nacional. La oposición era el peronismo, y el peronismo renovador era quien dio el consenso para ello. La Ley de Seguridad Interior se sancionó en un momento en que el país era gobernado por el peronismo y la Unión Cívica Radical era el partido de la oposición. Es decir, ambas leyes fueron el resultado de un trabajoso consenso partidario, y la Ley 25.520 también fue el resultado de un trabajoso consenso interpartidario. En aquel momento gobernaba la Alianza, pero el control del sistema de seguridad estaba en manos de la Unión Cívica Radical. Y fue negociado entre el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical en el gobierno e inclusive nosotros que formábamos parte de la Alianza. Esta ley, la ley 25.520, establece el sistema en el marco de un ordenamiento donde deja claro que la inteligencia nacional, tal como lo define el artículo 2, concentra lo que es la producción de conocimientos vinculados a estas dos esferas que yo mencionaba anteriormente. Por un lado, la defensa nacional y por otro lado, la seguridad interior. Por supuesto que en esta materia, esa ley establece como dos grandes dimensiones de la inteligencia nacional. Por un lado, la inteligencia para la defensa, que en aquella ley se denomina inteligencia estratégica militar, y por otro lado, ahí se inaugura un concepto. Abandonamos el término de la ley 24.059 de inteligencia interior y nos vamos al concepto de inteligencia criminal, porque ya estábamos atentos a la transformación del fenómeno criminal. Y el concepto técnico apropiado para dar cuenta de lo que era la inteligencia sobre el fenómeno criminal en el ámbito de lo que es la gestión de la seguridad interior debía ser abarcado con el concepto de inteligencia criminal. Y se establece un sistema sobre esta base en donde la Secretaría de Inteligencia era el órgano rector, el que dirigía. Si se observa bien el artículo 13 de la ley, se va a poder apreciar cuáles son los distintos desagregados de ese carácter de órgano rector, de dirección del sistema, y apuntala o se crean dos organismos en el ámbito del Ministerio de Defensa uno, en el ámbito del Ministerio del Interior en su momento y Ministerio de Seguridad el otro, que es la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico Militar en el primero y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, esto se crea en esa ley, en el ámbito del Ministerio del Interior, después Ministerio de Seguridad. Encargados de la producción de inteligencia en ambas esferas, sobre la base de la labor de recolección de información
En un caso de las Fuerzas Armadas y en otro caso de la estructura policial nacional, conformada por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina y después Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este es el sistema que se genera, con un elemento fundamental, que es, además se le agrega una labor particular a la Secretaría de Inteligencia, que son las labores de contrainteligencia, que sí eran, de alguna manera en esa ley, es gestionada por la Secretaría de Inteligencia con medios propios, pero se deja a la Secretaría de Inteligencia tanto con una estructura de análisis de inteligencia como con una estructura de recolección de información. Y se le da también la atribución, era cuestionado cuando se elaboró esta ley en aquel momento ya, de ser sede de un organismo técnico encargado de las interceptaciones de comunicaciones por orden judicial, que es la Dirección de Observaciones Judiciales. Encargado de la ejecución, porque en realidad las observaciones judiciales, las interceptaciones de comunicaciones, solo podían caber en el marco de una investigación criminal solicitada por las autoridades competentes en esa materia, aunque se deja abierto, a mi modo de ver, de manera pertinente, la posibilidad que en el marco de una operación de inteligencia o contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia, cuando hubiera sospecha o necesidad de producir una captación de comunicación o una interceptación de comunicación, podría solicitarse, y se puede al día de hoy solicitar, requerimiento y autorización judicial para eso por 60 días, con la posibilidad de renovación por 60 días más. Después de lo cual, el juez interviniente o constituye causa o archiva las actuaciones. Es una suerte de investigación preliminar que es una facultad que yo creo que debe ser mantenida porque hace a lo que son las labores de la inteligencia nacional. Yo soy, meticuloso en esta explicación porque esto es lo que estamos reformando. Y esto es lo que el Poder Ejecutivo está ofreciendo al conjunto de la sociedad argentina para reformar. Y en esto quiero ser claro. A mi entender, la propuesta del Poder Ejecutivo supone cambios trascendentes en este sistema. Y cambios que además tienen una fuerte connotación positiva, que implica una reestructuración del sistema de inteligencia concretamente hablando. Y en esto, a los efectos del tiempo, pero podemos ampliar si se desea posteriormente, es importante tener en cuenta que se podría haber hecho otra ley y reformar el sistema en su conjunto, sin lugar a dudas. ¿Se podría ir a una estrategia maximalista de reforma integral del sistema? Por supuesto que sí. ¿Se podría ir a un debate nacional colocado en torno de la necesidad de discutir para qué está la inteligencia en nuestro país? Y a mi entender, nunca puede ser una actividad desconexa de la defensa nacional y de la seguridad interior, porque el objetivo último de la inteligencia es la producción de conocimientos para la formulación de políticas defensivas o de políticas de seguridad pública frente al crimen, en cualquiera de sus modalidades o manifestaciones. Se podría hacer todo eso, pero el gobierno lo que está haciendo ahora es, en las condiciones actuales y a partir de la crisis claramente descrita por la presidenta Cristina Fernández y a partir de la profunda autocrítica que ha hecho de que la política y los gobiernos desde el año 83 no han sabido poner en caja los desmadres que se han producido dentro de la institucionalidad y del funcionamiento del sistema de inteligencia, esta es una reforma posible, tangible y profunda en estas condiciones. Yo quiero destacar algunos elementos positivos de esta reforma, que me parece que sostienen la afirmación de que se trata de una reestructuración integral del sistema de inteligencia. En primer lugar, la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Algunos han dicho es un cambio de nombre. No solamente se cambia el nombre y se reemplaza por un organismo distinto, sino que tiene una anatomía institucional diferente. Uno de los valores institucionales agregados a la Secretaría de Inteligencia es el control monopólico de la aplicación de escuchas en el marco de lo que son solicitudes judiciales, escuchas telefónicas o de comunicaciones. Eso no va a estar más dentro de esta Secretaría.
Eso va a estar fuera del ámbito de esta Secretaría. Quizá sea cuestionable por parte de algunos que se oponen a la iniciativa cuál va a ser la sede administrativa de la Dirección de Observaciones Judiciales, pero eso es la mitad de la decisión. La decisión es que no esté más en la Secretaría de Inteligencia. Y la pregunta que yo haría es, ¿estamos de acuerdo con que siga dentro del marco de la Secretaría de Inteligencia o del organismo que la reemplace, la Agencia Federal de Inteligencia, según la propuesta del Gobierno, o queremos que eso esté fuera de ese ámbito? Esa es la primera decisión. ¿Queremos que siga ahí adentro o queremos que esté fuera del ámbito de lo que es el órgano de inteligencia central? La segunda decisión es cuál debe ser la sede apropiada para ello. Pero son dos cosas diferentes, porque quizá, de manera eufemística, con la afirmación de que no nos conforma cuál es el destino de esta dirección, lo que estamos sosteniendo es que queremos que la Secretaría de Inteligencia o la AFI siga siendo la que porte la Dirección de Observaciones Judiciales en su ámbito. Entonces, primera decisión es, ¿queremos que siga dentro de la estructura de inteligencia central o no? Segunda es, ¿a dónde se remite o se transfiere este organismo? Creo que es apropiado la transferencia al Ministerio Público del organismo de observaciones judiciales, porque eso está en armonía con la reforma al Código Procesal Penal vigente a partir de la aprobación de la nueva ley el año pasado, que coloca a los fiscales como las autoridades encargadas de la investigación y de la promoción de la acción penal. Y las escuchas telefónicas, que no son el único instrumento de investigación y de producción de pruebas, y que en general en una causa judicial las escuchas telefónicas son en una etapa donde ya hay una identificación de sospechosos con elementos de convicción firmes. Difícilmente una investigación se inicie con escuchas telefónicas, y quien diga eso, en todo caso, estará encubriendo con el nombre de investigación criminal operaciones de inteligencia que después son blanqueadas como investigaciones criminales, como hemos estado viendo en este último tiempo en la Argentina. Reitero, operaciones de inteligencia generalmente informales, ilegales, que después son blanqueadas con algunos jueces amigos de la casa a través del halo de investigaciones criminales legales. La verdad es que las escuchas van a ser instrumentos de diligencias judiciales para producir certidumbre, conocimientos en el marco de un proceso penal. Si la dirección de ese proceso penal, de la instrucción, de la investigación preparatoria a la acusación, está en manos de los fiscales, no está mal que eso esté en sede del Ministerio Público Fiscal. Además, no va a ser la procuradora que va a decidir acerca de una escucha telefónica o no, de la pertinencia o no, ni quien va a efectuarla, sino que va a ser quien dirija la Procuración Nacional, va a ser quien va a conducir administrativamente el organismo técnico que está encargado de eso. Pero es una decisión judicial que además, cuando el fiscal la requiera en el marco de una investigación criminal, requerirá de la aprobación de un juez de garantías, de un juez en función de garantías, tal como lo especifica claramente el Código Procesal Penal. Pero además, un cambio sustantivo es que a partir de la Agencia Federal de Inteligencia, esta nueva matriz institucional que está proponiendo el Gobierno Nacional, el director general que va a conducir ese organismo y el subdirector que va a conducir ese organismo deberá ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Es decir, tiene que venir al Senado de la Nación a explicar las estrategias, las políticas, a dar cuenta del conjunto de obligaciones que ya están dentro del marco de la Ley 25.520 que hacen a esta cuestión. Con lo cual, también estamos hablando de una participación institucional más importante del Parlamento en esta materia. Criterios de transparencia en lo que es el desempeño del personal de inteligencia a través de la monopolización por parte de las autoridades de la AFI de las relaciones institucionales con otros poderes públicos. Eso ocurre en todos los organismos de inteligencia más serios y desarrollados del mundo. Por el tipo de objeto y de funciones que desempeña el personal de inteligencia, no puede haber relaciones institucionales
subterráneas o por abajo. Tiene que haber una suerte de monopolización de ese conjunto de relaciones institucionales en manos de las autoridades, que son los decisores gubernamentales, los que fueron votados por el pueblo para dirigir los destinos del país y dentro de eso para conducir el sistema de inteligencia nacional. Y en ese sentido me parece que también es importante estas cuestiones. Por supuesto que destaco que también se elevan al plano legal algunas prescripciones que ya estaban contenidas en la reglamentación de la ley 25.520 a través del decreto 950, ahora no recuerdo el año, creo que del año 2003, 2004, 2006, perdón, si mal no recuerdo, donde también estaba esta cuestión. Y se fortalece el tema del control parlamentario, la cuestión del control parlamentario con relación a los fondos en cuestión. Es una ley que nos parece trascendente, importante y que su aplicación correcta va a implicar una transformación del sistema de inteligencia nacional. Cuando uno observa, ahora sí, cómo en la propuesta oficial se diseña el sistema de inteligencia, me parece que ahí se podría mejorar la redacción en algunos puntos en función de hacer una mejor exégesis y una mejor prosa legislativa con relación a lo que el propio gobierno pretende. Por eso estas sugerencias que yo voy a hacer son sugerencias en función de modificaciones del proyecto que está en discusión y no de lo que uno hubiera querido en otro contexto, sino del proyecto posible en este sentido, es decir, del proyecto que estamos discutiendo, que es el proyecto del Poder Ejecutivo. Y al respecto, me parece que, primera cuestión es, cualquiera de estos cambios debe ser recipiendario del carácter derivado y complementario que la ley 25.520 tiene respecto de la Ley de Defensa Nacional y respecto de la Ley de Seguridad Interior. Vale decir, no quebrar el sentido de aquel acuerdo básico construido trabajosamente en la democracia argentina, en donde las Fuerzas Armadas no pueden participar en tareas de seguridad interior y los asuntos de seguridad interior son asuntos de incumbencia estricta del sistema institucional de seguridad pública y del sistema policial federal y del sistema provincial en el marco de lo que es el Consejo de Seguridad Interior. Este es el horizonte del conjunto de cambios que yo voy a ofrecer en esta materia. Y al respecto destaco tres cuestiones que me parece que son importantes. Creo que habría que lograr un concepto de inteligencia nacional que sea recipiendario de esta idea de que la inteligencia nacional es la inteligencia que regula lo que son las actividades destinadas a nivel de presidencia de hacer una apreciación nacional acerca de los riesgos, los conflictos, inclusive las eventuales amenazas que el país tenga en materia de defensa nacional por un lado y en materia de seguridad interior por el otro. Y en ese sentido me parece que habría que abandonar algunos conceptos que darían lugar a alguna confusión al respecto. Cito dos: en defensa de la nación, conceptos que inmediatamente después en la propuesta oficial hablan de problemáticas vinculadas al crimen, si la producción de inteligencia nacional en defensa de la nación frente a cuestiones vinculadas al terrorismo y problemáticas del crimen organizado. En defensa de la nación es un concepto que se inscribe dentro del marco de lo que es la doctrina de la defensa nacional. El concepto amenazas internacionales, que da cuenta de amenazas que tienen su origen fuera del país y que ha sido largamente debatido en nuestro país, si las Fuerzas Armadas podían intervenir en conflictos como por ejemplo cuestiones del terrorismo o del narcotráfico que tengan origen fuera del país. No, la Ley de Defensa Nacional y su reglamentación es muy clara. Agresión de origen externo es ataque militar de fuerzas regulares de otro Estado sobre la Argentina. Y problemáticas criminales tengan su origen dentro o fuera del país, son objeto de intervención del sistema policial, claramente establecido en nuestra legislación. Pero si nosotros dejamos como objeto de la inteligencia nacional estos conceptos como en defensa de la nación, amenazas internacionales, creemos que abriría la posibilidad de que haya una interpretación porfiada de este conjunto normativo que abriera la posibilidad de injerencia militar en tareas de seguridad interior. Y la democracia argentina se construyó en otro consenso.
en un consenso distinto de esto. Entonces, ofrecemos descartar este conjunto de consideraciones. Y por último, creo que habría que abandonar de la propuesta oficial el concepto de inteligencia interior, porque además se define allí en la propuesta como investigación. Y la investigación criminal es algo muy diferente de lo que es la producción de inteligencia en materia de seguridad o asuntos de seguridad, sea seguridad común o sea seguridad, digamos, frente a problemáticas complejas. Ese concepto, que es un concepto que fue traído de la vieja ley 24.059, pero abandonado cuando se redactó la ley 25.520 por el concepto de inteligencia criminal, ya no sería conveniente incorporarlo como una actividad más del sistema de defensa. En ese sentido, nos parece que justamente cuando se defina la inteligencia nacional en el inciso 1 del artículo 2 de la ley 25.520, la redacción debería ser algo así. Inteligencia nacional debe considerarse a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afectan a la defensa nacional y a la seguridad interior de la nación. Y nada más. Y por supuesto, suprimir de la propuesta oficial el artículo 3 que hace referencia a la inteligencia nacional, inteligencia interior. Con relación a la reestructuración del sistema de inteligencia, digamos, me parece que habría que mantener al nuevo organismo que se crea como órgano rector del sistema, la Agencia Federal de Inteligencia, como el órgano que tenga la función fundamental de ser la dirección superior. En el proyecto se lo reconoce como la instancia superior, en algún momento se menciona como instancia u órgano rector, pero se elimina la función, la misión fundamental de dirección del sistema. Y eso, cuando uno ve el armado, la articulación general, lo que hace es, digamos, de alguna manera autonomizar no a la Dirección de Inteligencia Criminal, porque parte de ella en la propuesta oficial va a ser transferida al ámbito de la AFI, sino autonomizar a la Dirección de Inteligencia Estratégico-Militar. Y no nos parece conveniente. La Dirección de Inteligencia Estratégico-Militar y la Dirección de Inteligencia Criminal deberían ser dos órganos de gestión de ambas dimensiones de la inteligencia, de alguna manera bajo la conducción estratégica de la Agencia Federal de Inteligencia, que debe marcar las políticas, las estrategias de reunión de información, los lineamientos necesarios para la producción de análisis en cada una de las esferas. Y aquí creemos que es conveniente que la AFI tenga, y esto lo decimos siguiendo la lógica de la hermenéutica de la propuesta oficial, dos grandes funciones. En el plano de la inteligencia o producción de inteligencia nacional, que sea el órgano que produzca análisis estratégico en materia de defensa nacional y en materia de seguridad interior, sin medios propios de obtención de información, digamos, para decirlo técnicamente hablando, sin estructura de inteligencia y de información operativas, sino que para esa función de producción de inteligencia nacional, la AFI se valga de los recursos de información de las Fuerzas Armadas, conducidas en materia de producción de inteligencia por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y de la estructura de las policías federales y fuerzas de seguridad federales en materia de inteligencia criminal conducidos por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Pero en esta función rectora de la AFI no debería contar la AFI con medios propios de obtención de información, es decir, con estructuras de agentes operativos en la calle produciendo información. La segunda función, reitero, siguiendo la lógica de la propuesta oficial, es que convertir a la AFI en un organismo que, por debajo de la producción de inteligencia nacional, haga producción de inteligencia en materia de criminalidad organizada y de delitos que tengan que ver con atentados contra el orden constitucional. Y ahí sí, no solamente debería contar con una estructura de análisis estratégico, producción de análisis estratégico, sino también con medios propios de obtención de información en esa materia. Vale decir que una estructura
de agentes especializados en lo que es la obtención de información en materia de, nosotros definimos en la propuesta, ya lo vamos a poder apreciar, porque nos pareció un término abarcativo del conjunto que queremos denotar en el texto propuesto por nosotros, el concepto delitos de competencia federal, porque en general son delitos que hacen a formas de criminalidad compleja, que atañen a problemáticas como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, operaciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y agregamos en un apartado y atentados contra el orden constitucional, porque aparte en la mayoría de aquellos organismos internacionales de inteligencia que están a tono con estos problemas y que tienen riesgos ciertos en esta materia, tienen áreas especializadas en este punto. Entonces creemos que la AFI entonces va a tener producción de inteligencia nacional en un plano estratégico a través de análisis, pero no de obtención de información, sino que se va a valer de las estructuras que están en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Seguridad, y en materia de criminalidad organizada, terrorismo y atentados contra el orden constitucional, un núcleo duro de producción de inteligencia y de obtención de información. La obtención de información que en ese contexto AFI haga en esa materia se va a superponer inclusive con lo que es la labor institucional de las policías y fuerzas de seguridad en esa materia. Pero no viene mal esa superposición en términos generales. Por eso nos parece bien que en todo caso, si se tiene que traspasar algo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, son justamente las áreas de producción de inteligencia en estos dos rubros, delitos de competencia federal y atentados contra el orden constitucional. Ofrecemos, digamos, un texto que más o menos, dando cuenta de lo que acabo de explicar, diga lo siguiente. Como artículo séptimo de la Ley 25.520, se podría decir algo así: la Agencia Federal de Inteligencia será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y tendrá como misión general la dirección del mismo. La inteligencia nacional, bueno, básicamente eso, que tenga la dirección del mismo. Un artículo siguiente, el artículo 8, que ya desarrolle esto que yo explicaba recién con un texto que puede decir: la Agencia Federal de Inteligencia tendrá las siguientes funciones: la producción de inteligencia nacional, sin medios propios de obtención y reunión de información, excepto para las funciones establecidas en el inciso siguiente. La obtención y reunión de información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional serán llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas según corresponda. Y la obtención y reunión de información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior, excepto las problemáticas criminales mencionadas en el inciso siguiente, serán llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y por los organismos de inteligencia de las policías y fuerzas de seguridad federales según corresponda. Y el inciso 2 debería decir, entre las funciones de la AFI, la producción de inteligencia criminal referida a delitos de competencia federal y a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información. Creemos que esa es una redacción que le da orden al sistema propuesto por el Poder Ejecutivo y elimina cualquier tipo de atajo conceptual que no solamente pone en tela de juicio, digamos, cuestiones vinculadas a lo que sería el carácter de órgano rector de la futura AFI, sino que pone en tela de juicio la distinción necesaria entre defensa nacional y seguridad interior, que a rajatabla creemos que es necesario que se deba mantener. Finalmente, hay 2 o 3 propuestas menores, pero sí creemos un tercer punto que es clave. En el año 1963, la dictadura cívico-militar de entonces creó en el ámbito de la Policía Federal Argentina un cuerpo de informaciones que tiene como función la producción de informaciones en materia de inteligencia, según reza el decreto ley secreto 9021/63. La verdad es que ese cuerpo de informaciones, algunos dicen que tienen 1000 miembros, otros que tienen 2000 miembros, otros que tienen 3000 miembros, es un gran servicio paraestatal de informaciones
que cae fuera del marco de las regulaciones de la Ley 25.520, que está fuera del marco del sistema institucional que hemos descrito anteriormente, y que además tiene un atributo que inclusive lo diferencia de lo que ha sido la Secretaría de Inteligencia y la propia CIDE desde su misma creación, que es que los agentes que forman parte de la dotación de ese cuerpo de informaciones pueden ser contratados por otro organismo público o privado. O sea que además de ser agentes de informaciones de la Policía Federal, pueden ser asesores parlamentarios, pueden ocupar lugares directivos en entidades de la sociedad civil, pueden ser funcionarios de otras policías, con autorización de la conducción, etcétera, etcétera. Si estamos reformulando el sistema de inteligencia a nivel nacional, sería conveniente derogar este decreto y la reglamentación del mismo y al mismo tiempo, digamos, desarticular este organismo que es un enclave autoritario que no se corresponde con la democracia. Para terminar, digo acá, el dilema fundamental, señoras senadoras, señores senadores, es si se continúa con la Secretaría de Inteligencia o no se continúa con la Secretaría de Inteligencia. Esta es la primera definición, esta es la primera dicotomía. Después podemos discutir todo lo demás. Acá la propuesta del gobierno es la desarticulación, tal como expliqué, del sistema de inteligencia actualmente vigente. Y en eso estamos política e institucionalmente comprometidos con ese proyecto político-institucional anunciado por la presidenta Cristina Fernández, y nos parece que es una iniciativa en este contexto y en esta situación absolutamente adecuada. Muchas gracias. Muy amable, diputado. El orden lo determinan a continuación ustedes de exposición, doctor Berbisky. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, señores senadoras, señores senadores. Yo, como presidente del CES, voy a hacer una breve introducción histórica y política, y luego la doctora Paula Litvacki, que es la directora del área de Justicia y Seguridad, va a hacer el análisis técnico del proyecto de ley. Nosotros llegamos a esta circunstancia como representantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de una de las asociaciones de víctimas del atentado de 1994 contra la sede de la DAIA y la AMIA. En el año 2005, el Estado Nacional, en ese entonces presidido por Néstor Kirchner, hizo un reconocimiento de responsabilidad del Estado por no haber prevenido la consumación del atentado en primer lugar y por no haber investigado correctamente las responsabilidades a posteriori y por haber participado en la desviación de la investigación y el encubrimiento de los autores del atentado. Esto fue ratificado por el mismo presidente Kirchner en el decreto 812 del año 2005, en el cual ratificó lo acordado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y se comprometió, entre otras cosas, a reformar la Ley de Inteligencia Nacional. Este decreto fue firmado en el año 2005. Han pasado 10 años y el Poder Ejecutivo no había cumplido con ese compromiso asumido frente a las víctimas del atentado. Fue necesario que se produjera otro manifiesto desvío de poder en los últimos años en la investigación de la causa AMIA, que culminó con la acusación del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta de la Nación y su ministro de Relaciones Exteriores, y la posterior aparición del cuerpo sin vida del fiscal Nisman, para que el Estado Nacional recordara este compromiso que había asumido con las víctimas y recibiera a esta agrupación de víctimas. La presidenta
Cristina Fernández recibió en Olivos a el grupo Memoria Activa. La doctora Litvaki los acompañó en representación del CELS a esa audiencia y ahí la jefa del Poder Ejecutivo ratificó ese compromiso. Este proyecto de ley es consecuencia de ese compromiso y este es el sentido de nuestra presencia en esta audiencia. Si fue necesario una emergencia como la que acabo de describir para que el Poder Ejecutivo retomara el cumplimiento de aquel compromiso 10 años después, es porque el funcionamiento del sistema de inteligencia en relación con la causa AMIA demostró una serie de extremos viciosos, incompatibles con la legalidad democrática, que exigen una profunda reformulación. En este sentido, nosotros consideramos que este proyecto, como respuesta a aquel compromiso, es muy positivo, es necesario hacer esa reformulación. Ahora bien, cuando analizamos el articulado del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, nosotros encontramos algunos elementos en los cuales coincidimos con la lectura crítica del licenciado Saín, otros en los que no. La doctora Litvaki lo va a exponer luego en detalle, pero lo que queremos señalar es que en el proyecto de ley no solo no se corrige el que a nuestro juicio ha sido el defecto fundamental en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, sino que por el contrario se consolida lo que nosotros creemos que es un error, que es la actuación de la Secretaría de Inteligencia o de la agencia federal que la vaya a reemplazar como auxiliar de la justicia. Ese es el origen, ese es el punto de partida de la desviación de poder y de funciones que ha hecho eclosión en los últimos años y que ha llegado a configurar una situación intolerable. Entonces, modificar eso implica necesariamente quitarle a la agencia que vaya a sustituir a la Secretaría esas funciones de auxiliar de la justicia, que deben estar concedidas a las organizaciones de las fuerzas de seguridad, a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, a las policías, a las distintas fuerzas de seguridad. Y aquí, haciendo una revisión histórica, los que hemos seguido de cerca estos elementos, ya sea por trabajo periodístico en mi caso, o digamos en el CELS como acompañantes de Memoria Activa, o digamos por conocimiento de mucha de la gente que trabajó en estas tres leyes fundamentales a las que Saín se ha referido, es evidente que de parte de la Secretaría de Informaciones ha habido una resistencia tenaz y lamentablemente exitosa contra las capacidades y facultades que la Ley de Inteligencia Nacional le asignó a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, a la DINICRI. Y nosotros creemos que, lejos de quitarle nuevas competencias a la DINICRI, hay que devolverles la que le quitaron y hay que quitárselas a la Agencia Federal de Investigaciones, que tiene que ser un organismo de inteligencia nacional. Inteligencia nacional no es lo mismo que inteligencia criminal no es lo mismo que investigación criminal. Esto requiere una reformulación del proyecto porque de otro modo los problemas que hemos visto hasta ahora, lejos de solucionarse, se van a agravar. Otro problema que nosotros vemos, al cual de alguna manera el licenciado Saín aludió, es una formulación incorrecta en el proyecto respecto de la situación de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar. Al hacer la definición de inteligencia nacional, el proyecto de ley no incluye
la inteligencia en relación con ataques de países extranjeros. Con lo cual, dado que al mismo tiempo queda vigente la Ley de Defensa Nacional, las funciones de la inteligencia estratégica militar quedan orbitando en la estratosfera, libradas del control político. Yo estoy seguro de que esta no ha sido la intención de quienes han redactado el proyecto, pero este es el resultado de su articulado y tiene que ver con la prisa con la que esto se ha formulado. Yo lamento profundamente que una buena parte de los representantes de las provincias argentinas, por razones que ellos han explicado, a mí no me resultan convincentes, hayan decidido desertar de esta discusión, porque sus aportes podrían haber sido muy valiosos y muy ricos para esta discusión. Y lamento al mismo tiempo que desde parte del partido del gobierno haya la urgencia de sacarlo ya. Me parece que es demasiado grave lo que está en juego, es demasiado serio lo que está en juego como para hacerlo a la disparada en relación con el gobierno nacional y para desertar en relación con las fuerzas políticas que han tomado esa decisión, a mi juicio, profundamente irresponsable. Además está el tema del secreto. Acá hay un principio, por ejemplo, en Estados Unidos el secreto tiene 10 años. Aquí se plantea 25 años de secreto. Es decir, hay una inversión de principio. El principio general tiene que ser la publicidad, tiene que ser la transparencia, no el secreto. Y después hay que fundamentar en qué casos sí hay que poner secreto de 10, de 15, de 25 o de 50 años. Ustedes han visto la discusión que ha habido en Brasil a raíz de la Comisión de la Verdad. Brasil llega al extremo de no querer desclasificar ni siquiera las informaciones de la guerra del Paraguay. Eso es realmente un exceso, es o secreto mayor do mundo. Pero aquí, digamos, 25 años, si bien no compite con este exceso brasileño, de todos modos nos parece que no corresponde de ninguna manera. Y lo mismo vale, a nuestro juicio, para el tema de los fondos. Es decir, el secreto no puede abarcar todos los fondos. Hay partidas que tienen que ser secretas para determinadas cosas que no pueden exponerse públicamente, pero hay otras que no. Es decir, el principio, de nuevo, tiene que ser la transparencia y no el secreto. En ese sentido, y esta es una de las cosas por las cuales yo lamento la ausencia de una cantidad de gente que podría hacer aportes valiosos. Hay un proyecto de los diputados Garrido y Ocaña que plantea una cantidad de cosas muy valiosas sobre el tema del control de los fondos. Si los partidos, los que ellos participan, estuvieran aquí, podrían hacer ese aporte que sería muy valioso. Y por último, yo coincido absolutamente con la propuesta del licenciado Saín de terminar con esa aberración de la ley secreta, del decreto secreto mal llamado ley del dictador, de la dictadura del 63, el golpe que derrocó al presidente Frondizi, que crea ese monstruoso cuerpo de plumas de la Policía Federal, que cualquiera puede ser miembro de ese cuerpo, y ha habido algunos casos extraordinarios. Quienes conocen la acción legislativa recuerdan el caso incluso de una agente de este cuerpo secreto que llegó a casarse con el dirigente de un partido político que lo descubrió cuando era tarde. Es un caso muy, muy conocido. Entonces creo que también hay que modificar esto. De modo que antes de darle la palabra a la doctora Litvacki para hacer digamos, el análisis técnico en detalle, yo quiero reiterar la exhortación a quienes han desertado de esta discusión que revean esa decisión irresponsable. No hay argumento para desertar de semejante discusión. Y, por otro lado, a quienes tienen la mayoría parlamentaria, a que si los partidos que han desertado mantienen esa posición, bueno, será una decisión de ellos, de la cual ellos deberán ser responsables ante la opinión pública y ante la historia. Ahora,
de todos modos, con los aportes que especialistas, como en el caso del licenciado Saín, o lo que nosotros podamos aportar, u otras personas con experiencia en este tema puedan aportar, es posible, sin necesidad de prolongar excesivamente. Tampoco es cuestión de pasar 3 años como ocurrió con la ley de defensa nacional, pero sí, digamos, tomarse por lo menos 1 mes, 2 meses para, digamos, revisar la letra coma por coma para evitar que aparezcan este tipo de cosas que estamos señalando en este momento y que requieren ser muy cuidadosos, porque si la ley no es buena, hay 2 posibilidades. Una es que no se aplique y todo esto sea un dispendio y una pérdida de tiempo. Y la otra es que tengamos una ley muy mala de la cual tengamos que arrepentirnos en el futuro. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Litvaki. Muchas gracias. Bueno, como explicó el presidente del CELS, la idea es que yo haga una explicación breve sobre algunos aspectos técnicos del proyecto que para nosotros merecen algunas observaciones y algunos cuestionamientos sobre la base de 3 aspectos centrales o 4 criterios rectores de las observaciones que vamos a hacer y que ya fueron de alguna manera mencionadas tanto por Saín como por Horacio. Por un lado, principalmente lo que guía nuestras observaciones y nuestras críticas al proyecto es la necesidad de que se sostenga el marco de acuerdos multipartidarios que quedaron reflejados en la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad y los decretos reglamentarios y la Ley de Inteligencia Nacional que hoy se está discutiendo en este recinto. El segundo criterio es, para nosotros, la necesidad de que la ley que se sancione avance sobre la necesidad de profesionalizar la agencia, lo que vaya a ser la Agencia Federal de Inteligencia. Esto quiere decir para nosotros achicarla, esto quiere decir para nosotros pensar de qué modo se puede desmantelar la estructura que hoy está vigente y pensar nuevos criterios de profesionalización, carrera profesional, funciones, etcétera. Esto implica para nosotros también, como adelantaron Horacio y Saín, sacar lo máximo posible las funciones operativas de la Agencia Federal y convertirla sobre todo en un centro de analistas de información. El tercer punto para nosotros central también es que el proyecto brinde las herramientas legales que permitan el gobierno político de la agencia y del sistema de inteligencia en general. Este para nosotros es uno de los puntos de discusión clave porque justamente como explicaba Horacio, la discusión de este proyecto se da a partir de la confirmación y de la evaluación del sistema político en su conjunto de que hoy la agencia de inteligencia principal está autonomizada. Si este es el diagnóstico principal, entonces lo principal es que el proyecto de ley que se sancione tenga las herramientas de gobierno político necesarios para evitar esa autonomía. Y el cuarto, y muy complementario del anterior, del gobierno político de la agencia, es que el Congreso, a través de la reforma de la Ley de Inteligencia, dé los mecanismos legales de control del aparato de inteligencia nacional. O sea, que establezca por ley los mecanismos de control necesarios para evitar esta autonomización y para controlar a su vez el gobierno político que debe dirigirla. En ese sentido, para nosotros hay algunos aspectos bastante críticos del proyecto. El primero, como fue mencionado antes, es la confusión conceptual sobre la definición de inteligencia nacional. No me voy a extender en esto porque ya lo explicaron profundamente, pero es absolutamente necesario modificar el artículo 2 del proyecto y de alguna manera sostener la definición que hoy está vigente en la Ley de Inteligencia Nacional y que incluya tanto la seguridad como
la defensa nacional, los ataques de estados extranjeros y las cuestiones de seguridad, para que el sistema de inteligencia nacional y para que la agencia nacional que dirija el sistema pueda incluir a los dos subsistemas que hoy están creados y que eso no es modificado por el proyecto del Poder Ejecutivo. El otro punto para nosotros central también es que el proyecto, que se quite del proyecto, que se saque del proyecto toda referencia, como explicó Marcelo Saín, a cuestiones que tienen que ver con la defensa del Estado o la defensa de la nación y que hacen mención a cuestiones de criminalidad, a fenómenos criminales. Y que en el proyecto de alguna manera está expresado a partir de lo que se conoce hoy como la doctrina de las nuevas amenazas. Porque la introducción de estos términos, aunque no lo haga explícitamente el proyecto, y el modo como aparece definido también la definición de inteligencia nacional, puede plantear una muy peligrosa visión militarista de la seguridad. Para nosotros este es otro de los aspectos centrales políticos que la nueva ley debe plasmar en sus regulaciones y que debe continuar, como decíamos antes, el marco de acuerdos multipartidarios que se dio con la sanción de las leyes de defensa, seguridad e inteligencia. En ese sentido, acordamos absolutamente la necesidad de que se elimine del proyecto la mención al concepto de inteligencia interior, que lo único que agrega es confusión y además de agregar confusión, al hacer una referencia explícita a los delitos federales complejos, lo que hace también es insertar a la Agencia Federal de Inteligencia en la discusión sobre la investigación de los delitos federales complejos. Conectado con eso, para nosotros es fundamental que el proyecto quite cualquier capacidad de investigación a las áreas de inteligencia y fundamentalmente a la Agencia Federal de Inteligencia. El proyecto en sus artículos, por ejemplo, al agregar el inciso 6 al artículo 2 de la Ley de Inteligencia, habla de actividades de inteligencia que quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos. Esta es una expresión para nosotros absolutamente equivocada del proyecto y necesita ser modificada para seguir sosteniendo la distinción tajante entre inteligencia, actividades de inteligencia, que es producción y análisis de información, de las actividades de investigación criminal. El proyecto, en ese sentido también, lo que hace es debilitar el subsistema de inteligencia criminal al darle a la Agencia Federal de Inteligencia esta intervención muy fuerte en inteligencia criminal y capacidad de realizar investigaciones criminales. Para nosotros, como planteaba Horacio, el criterio debe ser el inverso, sobre todo si se plantea la idea de achicar y profesionalizar la agencia federal. Para nosotros es muy importante que el proyecto y que la ley que sancione el Congreso le dé mayores capacidades, fortalezca el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, para al mismo tiempo reforzar justamente lo que se pretendió hacer con la creación del Ministerio de Seguridad, que es darle al Poder Ejecutivo el gobierno político de la seguridad y dirigir con eso a las fuerzas de seguridad federales. Para nosotros, el conjunto de estos problemas conceptuales y de confusiones en las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia, lo que hace es también sostener lo que planteaba Horacio, sostener la intervención muy negativa de las agencias de inteligencia en el ámbito de la justicia federal. Parece que el caso de la investigación del atentado a la AMIA dejó en evidencia claramente el problema que ha sido
que las agencias de inteligencia intervengan como auxiliares de la justicia, intervengan en la producción de información que luego necesita ser materializado en prueba para poder ser judicializado y que pueda ser controlado por las partes. El antecedente de esta intervención cada vez mayor de las agencias de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia particularmente, en las investigaciones criminales, fue el caso AMIA justamente en la época de Anzoregui, pero ha sido una de las actividades que se fue acrecentando y que fue permitida por la existencia del artículo 4 de la ley actual, de la ley vigente, que le permite, por una excepción, intervenir a las agencias de inteligencia en la investigación criminal a requerimiento de los jueces federales. Para nosotros esto, que era la excepción en su momento cuando se discutió la ley en el 2001, fue la ventana por donde se permitió el ingreso cada vez más masivo en las investigaciones criminales complejas y del ámbito de la justicia federal de las agencias de inteligencia. Justamente nuestra propuesta es que se revise incluso ese artículo 4 de la Ley Nacional de Inteligencia que hoy está vigente y que el proyecto del Poder Ejecutivo no contempla su modificación. El proyecto al mismo tiempo plantea otro problema en ese sentido que para nosotros es bastante grave, y es la posibilidad de que las actividades de inteligencia definidas en términos amplios por el proyecto puedan ser iniciadas por agentes de inteligencia sin autorización del superior en caso de urgencia y ser autorizadas 72 horas después. Este problema se agrava, digamos, si ya es un problema poner una excepción que implique que se pueden iniciar actividades de inteligencia sin autorización del superior, con 72 horas de margen, se agrava si, como venimos diciendo, el concepto de inteligencia incluye actividades de investigación, porque se podría interpretar, sin duda, y ahí van a empezar en todo caso las discusiones, se podría interpretar que la agencia de inteligencia podría iniciar estas investigaciones sin autorización y después requerir la autorización ex post con 72 horas de posterioridad. En definitiva, para nosotros, en este punto central de las funciones de lo que debe hacer la Agencia Federal de Inteligencia, el proyecto debe sostener la definición de inteligencia nacional sobre la base de los dos subsistemas de inteligencia estratégica militar e inteligencia criminal. Debe definir claramente la función de dirección y coordinación de estos dos sistemas para no dejar la inteligencia criminal la inteligencia militar en forma autonomizada. Debe dar funciones propias de análisis únicamente a cuestiones vinculadas con contrainteligencia y cuestiones vinculadas al orden constitucional. Debe marcar una separación tajante entre la investigación y las actividades de inteligencia. Debería también trabajar sobre el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, sin duda, también derogar el cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina, como explicaron tanto Saín como Horacio.